Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes, Iglesia Cristiana Ciudad Durazno, una vez más congregada para adorar al Señor, el día del Señor, donde la iglesia y la familia se congrega para escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Y vamos a seguir con nuestro estudio de Juan, Evangelio según Juan. Vamos a tener una lectura en Juan 14, versículo 15 al 24. 15 al 24. Me gustaría hacerlo hasta el 31, pero no me da el tiempo, lamentablemente no me va a dar el tiempo para hacerlo hasta el 31, así que vamos a leer hasta el 24. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15 al 24, dice así: si me amáis, guardad mi mandamiento, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no le Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos moradas con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Muy profundo, ¿verdad? Este pasaje. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy, es: el Señor consuela a los suyos. El Señor consuela a los suyos. Bueno, Él está consolando a los discípulos. Acuérdense que estuvimos mirando el domingo pasado las promesas del Señor, ¿verdad? Y ahora el Señor también está prometiendo cosas. Y por medio de esta promesa viene el consuelo. No hay una promesa de Dios que nos venga con consuelo. Por eso vienen promesas, ¿se entiende? Por eso el cristiano no te va a la Biblia a buscar la verdad, porque cuando la encuentra el consejo, encuentra la paz. Mirá vos, esto es lo que le gusta a Dios. Esto es lo que yo tengo que hacer. ¡Ah, qué bueno! ¿Verdad? Así cuando vamos a la Biblia, vamos a buscar las promesas del Señor y también nos consuela. Bueno, el Señor tenía que ser consolado Él iba a ir a la cruz. Pero Él ve a los discípulos que estaban tan preocupados y tan llenos de temor que Él se iba. Él los amó tanto que Él se preocupó en consolarlos. Le empezó a enseñar y a decirle cosas, ¿verdad? Para que ellos levantaran el ánimo. Y hoy en día también venimos a la iglesia a que Dios nos hable, para levantar nuestros ánimos, para esforzarnos, ¿verdad? Una semana que nos espera, una semana de lucha y de pruebas. Y bueno, venimos a recibir la vitamina acá en la Escritura. Estamos recibiendo esa inyección, ¿verdad? Donde Dios, a través de su palabra, por medio de su Espíritu, nos está incentivando y nos está consolando. Cada uno de nosotros tenemos problemas, tenemos dificultades, porque ningún cristiano, el que es cristiano, no tiene dificultades. Tenemos todos dificultades. Pero ¿sabe qué? El Señor nos consuela y nos alienta a seguir adelante. Entonces, pero solo aquellos que tienen el Espíritu Santo pueden entender la palabra de Dios, ¿verdad? Pueden entender, pueden vivirla, pueden amar la Biblia y pueden amar a Dios, solo si tienen el Espíritu Santo. Es ahí donde el creyente encuentra el consuelo. El mundo, vemos al mundo que no es consolado. El mundo busca consuelo, bueno, en las drogas, en el sexo, en el alcohol, en los psicólogos, ir a viajes, bueno, gastando el dinero en compras, en ropa, y bueno, y así anda el mundo, ¿verdad? Ellos quieren consolar su ansiedad, su vacío con cosas del mundo, y no van a encontrar, no van a ser llenados. ¿Saben quién llena el corazón? Cristo. ¿Y saben quién lo tiene? Aquel que tiene el Espíritu Santo. ¿Y cómo se ve que tiene el Espíritu Santo? Porque va a la Escritura y encuentra el consuelo. Y va a la Escritura y va a buscar la exhortación de Dios para vivir como Dios quiere que viva. No como dice un pastor, ni como dice una nominación, ni como yo pienso que tengo que vivir. El cristiano va a la Biblia porque sabe bien que él no sabe nada.
El que sabe todo es Dios. Por eso voy a la Escritura, porque Él me tiene que soltar. No yo tengo que vivir el cristianismo a mi manera. Porque el que vive el cristianismo a su manera es un religioso. Vive de acuerdo a lo que a Él le gusta. Y Dios me va a entender, Él sabe, Él me entiende. ¿Sabe qué? Dios no tiene que entenderte. Siempre decimos lo mismo. Nosotros tenemos que entender a Dios. Que tenemos que entender que no sabemos nada y que tenemos que aprender para vivir una vida que a Él le guste. Entonces el Señor comienza el versículo 15, ¿verdad? Confrontando, consolando, pero también confrontando. Se dan cuenta que Él estaba consolando a los discípulos. No simplemente le estaba enseñando, sino que lo estaba consolando. ¿Con qué lo consuela? Con la palabra. Si me amáis, guardad mi mandamiento. ¿Se dan cuenta? Pues muchas veces van a venir personas y vamos a tener que consolarle. ¿Con qué le vamos a consolar? Ay, pobre, pobrecita. Le voy a decir unas palabras que le levanten el ánimo. ¿Qué tengo que hacer? Abrir la Escritura y hablarle de la Escritura, ¿verdad? Hablarle con las Escrituras. No podemos dar otro mensaje como creyente que lo que dice Dios. Sí, yo te entiendo, pero Dios dice esto. Tu problema es este. Dios lo dice y lo llama así. ¿Se entiende? No podemos cambiar, porque lamentablemente dentro del cristianismo ha entrado el sentimiento y las emociones. Y muchas veces nos dejamos llevar por las emociones y los sentimientos. Bueno, es mi hija, es mi hijo, pobrecita, pobrecito. Era un cristiano, pero es rebelde. Bueno, ¿saben qué? El Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si esa persona dice que es cristiana, va a guardar los mandamientos de Dios. Va a poner a Dios en primer lugar. ¿Por qué lo va a poner en primer lugar? Porque lo ama. El amor de Dios es la obediencia. El amor a Dios es la obediencia. No podemos separar, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero obedezco lo que a mí me gusta o lo que a mí me sirve. No. ¿Lo amas a Dios? Bueno, obedece su palabra. Obedece su palabra y ahí se va a ver. Entonces, ¿cómo estamos amando a Dios? Iglesia de Cristo, ¿cómo estamos amando a Dios? ¿Como a nosotros nos parece o como Dios dice en su palabra? Dios dice, guarden mis mandamientos. Bueno, los primeros cristianos vivieron guardando los mandamientos de Dios y murieron guardando los mandamientos de Dios. ¿Saben qué? Hoy también tiene que ser lo mismo. No hay cristiano que viva, bueno, un poquito de cristianismo y después un día, el domingo o un día de campaña es cristiano y después en 6 meses, 4 meses mundano. No existe eso. No es bíblico. Y si no es bíblico, no es de Dios. Si no es de Dios, no tiene vida eterna, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vivían y predicaban la palabra de Dios? Porque la amaban a Dios. Ellos amaban a Dios. ¿Cómo lo demostraron? Hasta dando su vida. Los discípulos amaban a Dios. El respaldo de que ellos decían que amaban a Dios era en su vida, sus frutos. Versículo 21 al 24 del mismo capítulo. El que tiene mi mandamiento y lo guarda, acá el Señor es bien claro, no lo dice Gustavo. Ay, Gustavo, qué falta de sentimiento. No, acá lo dice el Señor, no es Gustavo. El que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Cómo sabemos que Dios se manifiesta y nos habla por medio de su palabra? Porque guardamos sus mandamientos, ¿verdad? Le dijo Judas, no el Iscariote, el Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Otra vez el Señor respondió Jesús y le dijo, el que me ama, otra vez, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos moradas con Él. Bueno, el cuerpo del cristiano es templo del Espíritu Santo. Ahí está la morada de Dios. Y si Dios mora en mí, ¿qué voy a buscar yo? ¿Lo que la carne quiere? No voy a batallar lo que dice la carne. Y voy a buscar lo que dice el Espíritu, lo que dice la palabra de Dios. No lo que yo pienso, porque el Espíritu Santo nos va a llevar a la Escritura. Y a obedecer la Escritura. Y a recordar la Escritura. No me va a llevar a vivir una vida que yo pienso que tengo que vivir. O yo tengo que también me han dicho, una relación especial con Dios. Dios me habla a mí y yo me guío por lo que me habla. Bueno, ¿sabe qué? Dios nos habla a través de la Escritura. No hay más revelaciones. Y el Señor dijo, el que me ama, mi palabra guardará. No dice, va a recibir sueños, va a recibir manifestaciones. No, mi palabra guardará. Porque a veces, ¿verdad?, nos dejamos llevar por sentimientos y emociones. Y bueno, es cristiano. Él dice que es cristiano. Él dice amar a Dios. ¿Ah, sí? Bueno, guarda la palabra de Dios.
Si guarda la palabra de Dios, es un hijo de Dios. Si se esmera cada día en guardar los mandamientos de Dios, vivir los mandamientos de Dios, es un hijo de Dios o es una hija de Dios. El que no me ama, acá el Señor es bien claro, no lo digo yo, lo dice Dios. Y si se enojan, agárrense con Dios, no es mi problema, es problema suyo con Dios. El que no me ama no guarda mis palabras. Y las palabras que he oído no es mía, sino del Padre que me envió. Cada palabra que el Señor dijo, lo dijo, ¿verdad? Guiado por el Espíritu. El ministerio de Cristo fue guiado 100% por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso el Señor nos muestra que podemos servir a Dios, al Padre, por medio del Espíritu Santo. Él lo hizo. Él se limitó su poder como hijo de Dios. Y Él se entregó 100% al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo guió a todo, ¿verdad? Para demostrarnos a nosotros que como hombres podemos obedecer a Dios por medio del Espíritu Santo. Así que no es imposible, ¿verdad? No es imposible. ¿Por qué? Si Cristo lo hizo, el Pablo lo hizo, Pedro lo hizo, Juan el Bautista lo hizo, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Bueno, el que no lo ama es porque no tiene el Espíritu. El que no guarda su palabra porque no tiene el Espíritu. Podrá tener una emoción, capaz que pasó delante, levantó la mano, le dijeron que dijera una oración y la repitió, pero para Dios, los verdaderos son los que guardan sus mandamientos. Para eso, Dios escribió su palabra. Así que bueno, el amor y la obediencia no se pueden separar, van juntos. Para los ojos de Dios van juntos. Vivimos dentro del cristianismo gente que predica y enseña que una persona puede amar a Dios a su manera. Bueno, ella lo ama o él lo ama a su manera. Bueno, ¿sabe qué? Eso no es bíblico. Hermano, tenemos que ser bíblicos. Y tenemos que exhortar a las personas bíblicamente. Pero también tenemos que examinarnos nosotros mismos y las personas que dicen ser cristianas, ¿cómo? ¿Lo que ellos dicen o lo que ellos hacen? Bueno, la Biblia dice que tenemos que mirar lo que ellos hacen. Por sus frutos los conoceréis. Si ellos aman la palabra de Dios, viven la palabra de Dios, se esmeran en cumplir la palabra de Dios, quiere decir que Dios mora en esa persona. Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. Lucas capítulo 6, versículo 46 al 49. Dice así la Escritura: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y la hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica su casa y cavó y hondó y puso su fundamento sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Cristo es la roca de nuestra salvación. Bueno, la persona que pone su vida y es fundada en la Escritura, en Cristo, ¿verdad? Es el hombre prudente que edifica su casa. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca, estaba fundada sobre Cristo. Vienen las pruebas, vienen las dificultades, pero esa persona está parada y está confiada en lo que dice en la Escritura, confía en las promesas de Dios, que es la verdad. Van a venir 1000 pruebas, pero él va a estar fundada en la Escritura. Él va a caer, pero él va a estar parado en la roca en Cristo, ¿verdad? Mas el que oyó y no hizo, semejante a ese hombre, o sea, que oyó la palabra de Dios y no fundó su vida en la Escritura, sino que fundó su vida de acuerdo a lo que él creía, de acuerdo a lo que él pensaba, de acuerdo a lo que él en su manera interpretó y no quiso someterse al señorío de Cristo. Bueno, semejante es el hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego, ¿qué pasó? Cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Bueno, cuando vienen las pruebas y las dificultades, ¿saben qué? Ahí se ven los cristianos. ¿Por qué? Porque el cristiano continúa y persevera. Sí, caemos, sí, ¿verdad? Muchas veces no somos perfectos, pero estamos fundados sobre la roca y confiamos en la promesa de Dios. Dios está conmigo y es como un poderoso gigante. Y todo lo que me pasa en mi vida es para mí exhortación, para mí enseñanza. Yo lo tengo que aceptar así, ¿verdad? Pero el que no cree, o sea, el que no tiene a Cristo como su Señor, porque mucha gente dice, yo creo en Cristo, yo creo, sí, yo leo la Biblia, pero lo tomas como tu Señor. Por eso el Señor dice, ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que yo te mando? Bueno, lo que hacen, lo que el Señor manda, son los verdaderos hijos de Dios.
porque tienen a Cristo como su Señor y Rey. ¿Verdad? Cantamos, tú eres mi Señor, tú eres mi Rey, tú te amo, Señor, oh cuánto te amo, oh cuánto amo tu ley, Señor. Y cantamos, pero salimos, yo ya canté el domingo en la iglesia, ahora voy a amar mi carne, amo lo que a mí me gusta y bueno, el Señor me entiende, me tiene que entender. Pero ¿saben qué? El Señor dice eso no es correcto. Los que son de Cristo están sometidos 24 horas todos los días a la palabra de Dios. Él es nuestro Señor. Señor, yo quiero hacer esto. Bueno, ¿qué dice Dios? No lo hagas. No lo hago. No lo puedo hacer. No lo debo hacer. Poder puedo. No lo debo hacer. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 5. Primera de Juan 5, versículo 1 al 5. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Acuérdense que amar va acompañado, pegado con la obediencia, ¿tá? El señorío de Cristo. Él es el Señor. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos, ¿qué? Sus mandamientos. Bueno, en Juan, otra vez Juan, el que mismo que escribió el Evangelio Juan, habla a aquellos que dudan de su salvación. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Bueno, cuando amamos a los hermanos es una evidencia que estoy guardando los mandamientos de Dios y amo a Dios. Por eso, primera Juan dice, aquel que dice que aborrece a su hermano, no conoce a Dios. Sí. No puede amar a una persona que la ve. ¿Cómo puede amar a Dios que no lo ve? ¿Verdad? Por eso el cristiano en el día del Señor ama estar con los hermanos. Ama congregarse. Quiero estar con mis hermanos. ¿Por qué? Bueno, uno que la Biblia le manda, no dejéis de congregarnos. ¿Verdad? Me tengo que congregar. Tengo que tener comunión con mis hermanos porque los amo. Amo la palabra de Dios. Amo la familia espiritual. Porque somos espirituales. Versículo 3. Pues este es el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Acá lo dice la Escritura. No lo digo yo. Que guardemos sus mandamientos. Este es el verdadero amor de Dios. Yo amo a Dios. Bueno, ¿cuánto guarda su palabra? ¿Sabe qué? Cuando yo veo y peco contra Dios, ¿qué veo? El poco amor que le tengo a Dios. Y tengo que pedirle perdón. Padre, perdóname. Porque te amo tan poco. Guardo tan poco tus mandamientos. Perdóname, Señor. Pero esa convicción, ¿quién la da? El Espíritu Santo. Porque la persona que no tiene el Espíritu Santo va a seguir pecando. Capaz que pide perdón, pero va a seguir pecando. Y no va a tener convicción de pecado, ¿verdad? Y sus mandamientos no son gravosos, dice. Para aquel que ama a Dios, los mandamientos de Dios no son gravosos. No es una carga. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo andamos en este mundo? ¿Como victoriosos? ¿Como vencedores porque andamos en fe en la Escritura? ¿O andamos mendigando o andamos, verdad, mal espiritualmente? Debemos examinarnos. ¿Cómo andamos? ¿Como vencedores o como derrotados? ¡Ay, qué horrible! ¿Cómo anda, hermano? Acá ando, qué horrible. Bueno, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está el amor hacia la Escritura, el amor hacia Dios? Si tú amas a Dios, ¿verdad? Sí, tenemos problemas, dificultades, sí, tenemos que ir. Hermano, orá por mí porque sé que tengo un problema, pero yo estoy orando por ese problema, ¿verdad? Mi oración también es válida. Pido apoyo en oración a mis hermanos, sí, porque es bíblico, tengo que pedir apoyo, pero mi fe tiene que seguir firme en la Escritura, ¿verdad? Tenemos que seguir firme en la Escritura. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El creer está junto con el obedecer. ¿Tá? Entonces, el que obedece al Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa en obedecer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, si tú en tu vida, sí, estás 24 horas pensando en las cosas de la carne y no en las cosas del Espíritu, pero el domingo voy a la iglesia, poco, soy infaltable, el domingo estoy ahí, en el primer banco, bueno, ¿sabes qué? Eso a Dios no le importa, si vas el domingo a la iglesia. Lo que le importa es tu fruto, tu vida, todos los días. Todos los días el cristiano demuestra que ama a Dios porque cree en el Hijo. Y creer en el Hijo trae obediencia. Vivimos sometidos a la Escritura. Muchas veces he estado hablando con personas y dicen, pero ustedes lo único que hablan, Biblia, Biblia, Biblia.
Sí, somos esclavos de la palabra de Dios, porque somos siervos de la justicia, somos siervos de la palabra de Dios. Juan capítulo 12, versículo 44 al 50. Juan capítulo 12, versículo 44 al 50. Dice así: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Y el que oye mis palabras, acá está la clave, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Sabe qué? Cuando estemos delante de Dios, ¿qué se van a abrir? Los libros, dice el Apocalipsis. Y bueno, y ahí se va a demostrar, ¿verdad? Que si decimos que ser cristiano, bueno, ahí se va a demostrar, Dios va a mostrar toda nuestra vida, todo aquello que nosotros sabemos, y muchas veces nuestra familia no sabe. Bueno, Dios lo sabe, todo sabe, Dios sabe todo. Y los libros van a ser abiertos, y por ello vamos a ser juzgados, vamos a ser recompensados los creyentes. Pero aquel que no ha creído en Cristo, no ha creído en su palabra, no se somete a su palabra, y la palabra misma que escuchó, ¿y cuál va a ser la palabra que habrá escuchado? El Evangelio. El Evangelio es para salvación, para aquellos que creen, pero para los que no creen, ¿qué es? Condenación. Ya están condenados, ¿verdad? El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mi palabra tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Acá está. Él no habló por su propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que sus mandamientos es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Este era el mensaje de Cristo. Hablar lo que el Padre le mandó a decir. ¿Cuál es el mensaje nuestro? Lo que el Padre nos mandó a decir. ¿Y dónde está escrito lo que el Padre nos mandó a decir? En la Escritura, ¿verdad? En la Escritura. Por eso el cristiano, ¿qué hace? Estudia la Escritura para exhortar a otros. Se exhorta primeramente de sí mismo y exhorta a otros, ¿verdad? Bueno, para nosotros los creyentes la obediencia es nuestra marca, ¿verdad? De día a día de que somos hijos de Dios. Cuando un cristiano desobedece, cae en pecado, el mismo Espíritu Santo nos da convicción de pecado. Y ahí nos humillamos, confesamos el pecado por su nombre, nos apartamos y alcanzamos misericordia, ¿verdad? Debemos de apartarnos. No quiere decir que no caigamos más, sino que vamos a seguir cayendo, porque estamos en este cuerpo. Pero nuestra lucha es interna, es una lucha interna que tenemos cada día en no pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. La persona que no conoce a Dios no tiene ningún problema en pecar, seguir pecando, ¿verdad? No tiene convicción de pecado, como decía un predicador. El chancho, si vos lo lavás, ¿verdad? Lo lavás, lo perfumás, lo tenés encerrado, limpito, y va a estar ahí encerrado. Pero lo soltamos, ¿qué va a hacer el chancho? Va a volver a revolcarse en el lodo. Y así es el mundano, ¿verdad? Podrá estar en la religión un día o dos, pero sale de la religión y se va a revolcar otra vez en el pecado. Pero el cristiano, ¿verdad?, se esmera en no caer en pecado. Es nuestra lucha que tenemos. Juan 17:6. Juan capítulo 17, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyo eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. ¿Cómo sabemos que son cristianos? Porque han guardado tu palabra, dice Dios. Tú me lo diste. Fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. La predestinación está en la Biblia, así que no podemos saltear la predestinación. Efesios lo habla, ¿verdad? Fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para guardar los mandamientos de Dios. Para vivir de acuerdo a lo que Dios nos manda. Por eso estamos aquí en la tierra. No estamos para aquí en la tierra para hacer éxito, para tener varios cursos en el mundo y que el mundo nos aplauda. El cristiano está en la tierra para obedecer a Dios. Fue elegido antes de la fundación del mundo para eso. Para que el mundo vea personas que viven diferente, sometidos a la Escritura. Para eso fuimos elegidos. Versículo 11 del mismo capítulo. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. ¿Quiénes son estos? Los discípulos. Y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Quién nos dio? El Padre.
El Padre nos eligió antes de la fundación del mundo. ¿Ven que la Biblia no se contradice? Dice, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. La manifestación, ¿verdad?, que se va a ver en los creyentes, que van a ser ¿qué? Uno. ¿Qué quiere decir uno? Que se aman. Así como amamos a Dios, otra vez 1 Juan, así como amamos a Dios que no vemos, amamos a los hermanos. ¿Se entiende? Por eso dice, para que sean uno, así como nosotros. ¿Cómo va a ser esta relación que tienen los creyentes? Como así la misma relación que tiene el Hijo con el Padre, la misma relación tenemos nosotros aquí en la tierra con Dios y con los hermanos. ¿Se dan cuenta? Para eso fuimos elegidos. Para eso fuimos elegidos, para estar viviendo con la familia espiritual en comunión íntima, juntos, ¿verdad? Los que son de Cristo son uno con Dios y con los hermanos. Tiene que haber comunión con Dios y con los hermanos. Por eso la cena se toma los hermanos que están en comunión. No podemos, ¿verdad?, tomar la cena así. Bueno, yo soy cristiano y bueno, sí. Vos sos cristiano, vení a tomar la cena, vení. No, hay que tener comunión. ¿Con qué? Con los hermanos, con Dios, ¿verdad? Y ¿cómo tenemos comunión con los hermanos? Estamos juntos. Si no estamos juntos, vamos a tener comunión. Le dijo, no, pues yo te mando mensaje, te doy comunión por mensaje. No. Acá no existía el WhatsApp, no existía el Facebook. Se congregaban, estaban juntos. Eso es tener comunión con los hermanos. Eso es amar a los hermanos y amar a Dios. ¿Por qué? Porque están juntos. Y para eso fuimos llamados, para estar juntos. No, yo estoy junto los domingos nomás porque no esperen más porque... ¿Cómo va a ser entonces en la eternidad que tenemos que estar toda la eternidad juntos? ¿Qué vas a hacer? No, Señor, mirá, me voy a apartar porque yo quiero estar un rato solo. No, fuimos llamados a estar en comunión juntos, con Dios y con los hermanos, como el libro de los Hechos nos muestra. Ellos tenían comunión continuamente, vivían juntos, trabajaban juntos, morían juntos, eran una familia, ¿verdad? Bueno, eso es lo que nos esperamos cada creyente, estar juntos, porque fuimos salvos para eso, porque amamos a Dios y amamos a los hermanos, y por eso nos damos a conocer a Cristo. Hablamos de Cristo, del arrepentimiento del pecado y del Evangelio, porque queremos lo que nosotros tenemos, que el mundo también lo tenga. Tenemos el mismo sentir que Cristo. No queremos que nadie se pierda, sino queremos que todos vengan al conocimiento de la verdad. Pero amamos a los no perdidos. Los amamos. ¿Por qué? Porque les predicamos el Evangelio. Cuando no predicamos el Evangelio, estamos demostrando que no amamos a los perdidos. Me amo yo. Yo soy salvo, y es como el que tiene el remedio, el antídoto. Ella se puede, si yo le doy un poquito, se puede salvar. ¿Se acuerdan como Jonás? Muchas veces podemos parecernos a Jonás, que tenía que ir a predicar a Nínive, y Jonás dice, no voy a ir a predicar a Nínive, porque si yo sé bien que estos ninivitas son lo peor que hay en la tierra, voy a ir a predicarle y se van a arrepentir, y Dios lo va a perdonar. Yo quiero que se destruyan estos ninivitas, ¿verdad? Y bueno, por eso Jonás se fue, ¿verdad? Y Dios lo trajo y le predicó. ¿Y qué pasó? Dios lo perdonó. ¿Y qué le pasó? ¿Qué sintió Jonás? Enojado. Yo sabía que vos lo ibas a perdonar, ¿verdad? Y muchas veces nos podemos parecer al profeta Jonás. Pero no queremos predicar el Evangelio a este o a esta, porque se va a salvar y no quiero que tenga lo mismo que yo tengo. No podemos pensar así, ¿verdad? No podemos pensar así. Tenemos que sentir carga por los perdidos. Les predicamos el Evangelio y si los que creen, los discipulamos. Les enseñamos la Escritura. Tenemos nuestro hogar, nuestra casa, abrimos nuestra puerta. ¿Para qué? Para enseñarles la Escritura. Vengan a escuchar la palabra de Dios. Jesucristo cuando anduvo en la tierra, Él anduvo caminando, ¿verdad? Él no anduvo golpeando puerta por puerta. Vengan a escuchar un mensajito. Vengan. No, Él iba y se paraba y predicaba el Evangelio, ¿verdad? Y las almas lo seguían a Él y ahí le enseñaba, lo sanaba. Los apóstoles lo mismo, Él iban y se paraban en una ciudad, en una plaza y predicaban el Evangelio. La persona iba y escuchaba, ¿verdad? Bueno, así tenemos que estar nosotros, donde Dios nos ha puesto, tenemos que predicar el Evangelio. ¿Por qué estoy trabajando en este lugar? ¿Por qué vivo en este barrio? ¿Por qué tengo esta gente al lado? ¿Por qué tengo este compañero impancable al lado mío? Para que le prediques el Evangelio. Bien, seguimos, Juan 14:16. Ven que es muy profundo y no me da el tiempo. Bien, Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Cómo otro consolador? Porque Cristo era el consolador que tenía. ¿Se entiende? Cristo estaba al lado. ¿Y él qué estaba haciendo? Lo estaba consolando. Pero él se iba a ir. Y dice, yo le voy a rogar al Padre
que envío otro. ¿Quién es el otro? Bueno, el otro es el Espíritu Santo. Es lo que viene a morar en la vida del creyente. Aquellos que creen, ¿verdad? A los que creen que saben que son pecadores y creen en el Evangelio. Dios manda el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo los consuele, le dé aliento, le recuerde lo que el Señor les enseñó. El Señor estuvo con ellos 3 años y medio enseñándole y consolándolo, ¿verdad? Enseñándole la Escritura y consolándolo. El consolador en griego significa paracletos. Bueno, ¿a qué se refiere? Se refiere a un consejero. Eso significa un consejero, un defensor legal, un mediador, un intercesor. ¿Saben qué? ¿Por qué podemos llevar la vida cristiana nosotros? Porque tenemos el Espíritu Santo. Porque si fuera por nosotros, estaríamos como el chancho revolcándonos en el lodo. Porque nuestra carne, ¿qué quiere? ¿Quiere a Dios? ¿Quiere estar en las cosas de Dios? No, mi carne no se quiere congregar. Mi carne busca excusa para no leer la Biblia, para no orar. Siempre hay una excusa. Bueno, ¿puedo hacer algo para Dios? Mi carne dice, pero ¿por qué no asisto? Pero tengo tiempo para hacer esto. Y tengo tiempo para orar. Pero ¿por qué no mirar la película? Pero tengo tiempo de estar con mis hermanos. ¿Y por qué no vas a hacer otra cosa? Y así estamos, ¿verdad? La lucha que tenemos internamente. Entonces, cuando tenemos el Espíritu Santo está, no, tiene que hacer lo que Dios dice. Y ahí el cristiano dice, tiene razón, ¿verdad? Él no está hablando a través de la conciencia. Él no está hablando. Juan capítulo 7, versículo 38 al 39. Juan 7, 38 al 39 dice, el que cree en mí, como dice que, como yo pienso, como yo siento. Porque lamentablemente, el cristianismo ha bajado sus normas. ¿Y cuáles han bajado las normas? Las normas de las Escrituras. Las normas de las Escrituras. Porque acá el Señor dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. No como tú piensas, no lo que tú sientes, sino como dice la Escritura. Bien clarito, ¿verdad? De su interior correrá el río de agua viva. ¿Qué es el río de agua viva? El Espíritu Santo. Esto dijo del Espíritu que habían recibido los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Bueno, el que cree en mí, o sea, el que obedece la Escritura, el que me ama la palabra de Dios, como dice la palabra, de su interior correrá el río de agua viva. Bueno, si tú tienes ese deseo, quiere decir que tienes el Espíritu Santo. Ahora, si no tienes ese deseo de obedecer a Dios como dice la Escritura, bueno, lo tienes que examinar si verdaderamente tienes al Espíritu Santo. Por eso los cristianos, tener el Espíritu Santo nos da convicción de pecado. Como vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Somos pecadores, sabemos que somos pecadores, pero pecadores perdonados. ¿Y por qué sabemos esas cosas? Porque la Escritura lo dice. Porque el Espíritu Santo nos abre el entendimiento y nos hace entender las Escrituras, nos hace amar este libro y nos hace dar la vida por este libro. Como otros hermanos están dando la vida por este libro, por lo que dicen las Escrituras. ¿Se dan cuenta? Así que bueno, el Espíritu Santo es nuestras arras, nuestro consolador, nuestro guía de todos los días. Es Él que hace el trabajo. Todo lo bueno que ven en mí es el Espíritu Santo. Todo lo malo que ven en mí es mi carne. Juan capítulo 16, versículo 7 al 8. Juan 16, versículo 7 al 8 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que nuestra tarea como creyente, al tener el Espíritu Santo, ¿cuál es? Predicar el Evangelio. ¿Y cuál es la tarea del Espíritu? Convencer a la persona de pecado. ¿Se dan cuenta que nuestra tarea no es convencer a la persona? Nuestra tarea es predicarle el Evangelio. Nuestra tarea es decirle que se arrepienta, que es un pecador y se va al infierno. Pero hay una solución, creer en el Evangelio. ¿Y saben qué va a hacer el trabajo? Dios. Dios va a traer a esa persona, por medio del Espíritu Santo, le va a abrir el entendimiento y va a ver su condición. ¿Por qué? Esa es la tarea del Espíritu Santo. Nuestra tarea no es convencer a las personas. El que convence es el Espíritu Santo. Nosotros predicamos el Evangelio. Somos el sembrador. Acuérdense, lo que estamos estudiando en Marcos. Los martes con los hermanos. Nosotros salimos a sembrar. No nos quedamos con la semilla ahí
y cinchando la semilla para que nazca el fruto. No, lo sembramos, y el que da el resultado es Dios. Nosotros no damos ningún resultado. No es por nuestra predicación, no es por lo que nosotros hagamos. Nosotros predicamos el Evangelio, esa es nuestra tarea. Somos el sembrador. Por eso Hechos capítulo 1, versículo 8, un versículo conocido, Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tengo todo el poder, ¿verdad? Pensamos como los Vengadores que muestra el mundo, Hollywood, ¿verdad? Tenemos todo el poder. ¿Vos qué poder tenés? Y yo tengo el poder de hacer tal cosa. Yo tengo el poder, pero acá la Biblia no dice eso. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Y me seréis testigos. ¿Para qué tenemos el Espíritu Santo? Para ser testigo de Cristo en todo el lugar de la tierra. ¿Se dan cuenta? Para eso tenemos el Espíritu Santo, para ser testigo de Cristo. ¿Y un testigo de Cristo cómo vive? Va a vivir de acuerdo a la Escritura, ¿verdad? Va a vivir de acuerdo, imitando a Cristo. Él es nuestro maestro. Si Él es mi maestro, yo lo voy a imitar. Él va adelante y yo voy caminando como mi maestro. Es como en las artes marciales. Va un maestro adelante y van haciendo el movimiento y atrás van los discípulos, ¿verdad? Haciendo el movimiento, lo que va haciendo el maestro. Bueno, lo mismo hace el cristiano. Mira al maestro por la fe en las Escrituras y lo imita. Eso hacen los cristianos. Eso hacen los creyentes. Bueno, entonces debemos cada uno estar en nuestro trabajo. ¿Cuál es nuestro trabajo? Predicar el Evangelio. El crecimiento, la salvación y el crecimiento lo da Dios. No lo damos nosotros. Nosotros, ¿se acuerdan lo que estuvimos mirando allá con los hermanos el domingo? Nosotros predicamos el Evangelio. Pablo le dijo antes de irse a Timoteo: predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Para eso tenemos el Espíritu Santo, para predicar y vivir el Evangelio. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 9. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 9. Dice: pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Tú en tu diario vivir, ¿en qué piensas? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? Bueno, ahí la palabra de Dios te está enfrentando. ¿En qué? En 24 horas, ¿qué estás pensando? ¿En las cosas del Espíritu o en las cosas de la carne? Porque el ocuparse de la carne es muerte, dice la Biblia. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cómo yo sé que tengo vida eterna? Porque me ocupo en las cosas del Espíritu. ¿Qué es ocuparme en las cosas del Espíritu? O en las cosas que dice la Escritura. En eso, ¿verdad? Que tengo que resolver mis problemas de acuerdo a la Escritura. Tengo que hablar de acuerdo a como habló Cristo. Tengo que hablar de Cristo. Y eso es ocuparse del Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué no pueden? Porque están muertos. Son carnales, no son espirituales. Los espirituales son los que tienen el Espíritu Santo. ¿Se entiende? Por eso el Espíritu nos da vida. Por eso el Señor dijo: de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque está vivo. ¿Vivo para qué? Para obedecer este libro. Un muerto espiritual no puede obedecer este libro. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu. No es espiritual. Está muerto. Es carnal. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Pero yo trato, vivo en la carne, pero el domingo voy. O voy a una campaña, o voy a una evangelización. Ya está. Y ya con eso, acá la Biblia dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne. Mas vosotros. ¿Quién es vosotros? La iglesia. La iglesia no vive según la carne. Los convertidos no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No es de Él. Tenemos que ser bíblicos y examinar a las personas y mirar su fruto y decirle: mira, fulano, mira, fulana, tú no tienes fruto del Espíritu. Te tienes que revisar tu vida, estás engañado, tú no eres de Dios. Tú todavía estás muerto porque estás obedeciendo a la carne. Tus frutos diarios demuestran que obedeces a la carne y no al Espíritu. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 15 al 20. Primera de Corintios 6, versículo 15 al 20. Tengo versículos para que vean que no son palabras mías, para que vean lo que dicen las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 15 al 20. Acuérdense del contexto histórico de Corintios. Acá Corintios es un lugar pagano,
donde llega el Evangelio, los paganos se empiezan a convertir, las mujeres eran prostitutas, ¿verdad? Casi todas no, pero la mayoría, muchas mujeres eran prostitutas, se pelaban, ¿verdad? Se pelaban su cabeza, se raspaban para poner sus pelucas, ¿verdad? Bueno, y ellos así, prostituyéndose, servían a sus dioses. Entonces llegan al cristianismo, van al templo, empiezan a congregarse y piensan que es lo mismo. Entonces Pablo, ¿qué hace? Manda una carta poniendo orden en la iglesia de Corinto. Por eso dice 1 Corintios 6, versículos 15 al 20, dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera? De ningún modo. Bueno, ¿saben qué? Nuestro cuerpo antes era del mundo y obedecía todo lo que la carne quería, ¿verdad? Pero después que Cristo nos salvó, somos una nueva criatura. ¿Nuestro cuerpo de quién es? Es de Dios, ¿verdad? Entonces no podemos, como cristianos, acá la iglesia, como dije, ellos se acostaban con diferentes mujeres, era normal, porque ellos venían de ese contexto, adorando a sus dioses, y ellos pensaban que el cristianismo era lo mismo. Por eso Pablo va poniendo orden. ¿Ah? Una mujer que se acuesta con varios hombres, la Biblia dice que es una ramera. Y si no miren lo que hemos estudiado en Proverbios. Así que bueno, tu cuerpo es cuerpo del templo del Espíritu Santo. Yo estoy mirando el libro de Levítico y veo la santidad y la exigencia que tenían que tener esos hombres para servir a Dios dentro del tabernáculo. Era un tabernáculo. Ahí estaba el lugar. ¿Qué es lo más importante del tabernáculo? El lugar santísimo. Estaba Dios. Y había hombres que tenían que servir a Dios. ¿Verdad? Servían al Señor Santo, pero no podían servirlo de cualquier manera. Porque si entraban en cualquier manera, ¿qué le pasaban? Morían. Bueno, ¿y por qué hoy en día el cristianismo ha bajado las normas? Y bueno, serví como Dios, como vos quieras, haz lo que quieras, pero no falta el domingo. Tenés que venir el domingo a tomar la cena y bueno, tenés que venir el domingo a servir al Señor. No falté, no importa cómo vivas. Si vivís como que vivas, no importa. ¿Saben qué? No es bíblico eso. Acá Pablo lo dice. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque Dios dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, bueno, si tú estás unido, dice Pablo, a una ramera, bien, estás unido con ella. Pero el que se une al Señor hace una separación. Un hombre o una mujer unida al Señor, un espíritu es con Él. Está unido con Dios. Por eso el versículo 18 dice, huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué no puedo fornicar? ¿Por qué no puedo tener otras mujeres? Porque ahora tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo es de Dios. Si eres hijo de Dios, ¿verdad? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué precio? La sangre de Cristo nos compró. Ese fue el precio que pagó Cristo para comprarnos. Por eso, ¿qué estoy haciendo con mi cuerpo si es que soy hijo de Dios? ¿Lo estoy uniendo a las cosas del mundo o lo uno a las cosas espirituales de Dios? ¿Se dan cuenta la importancia de nuestro cuerpo? Dice, por eso dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ah, mira, yo espiritualmente lo adoro a Dios, lo amo. ¿Y tu cuerpo? ¿Lo está adorando? Bueno, Dios exige todo, no exige una partecita, no exige los sentimientos, sino también el cuerpo. El cuerpo del cristiano es de Dios, no es tuyo, no es mío, es de Dios. Y Él es el que manda, porque Él es mi Señor. Cuando oramos decimos Señor. Bueno, si no es tu Señor, ¿por qué le dice Señor si no hace lo que Él manda? Juan capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no lo puede recibir. ¿Por qué? Porque no lo ve y no lo conoce. El mundo no lo conoce, por eso no nos entiende. ¿Verdad? Una persona que no tiene el Espíritu no nos entiende. No entiendo lo que ustedes hacen, no entiendo lo que ustedes piensan. No los entiendo. Bueno, ¿por qué no lo entienden? Porque no tienen el Espíritu Santo. ¿Quién nos entiende a nosotros? El que tiene el Espíritu Santo. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Otra vez. Acá vemos que el Señor es bien explícito. Mora con vosotros. Bueno, ¿por qué? Está hablando a sus discípulos. ¿Por qué mora con vosotros? Dirán ellos. Porque estaba Él ahí, el Señor Jesucristo. Estaba viviendo con ellos. Pero cuando Él se fuera y va a mandar
el Espíritu Santo, ¿qué iba a hacer? Estará en vosotros, dentro de ustedes. ¿Tá? Mientras tuvo el Señor, estuvo en su ministerio, estuvo al lado de ellos, su ministerio, ¿verdad? Fue limitado solamente en Israel, en Palestina, ahí, en los pueblos vecinos, ¿verdad? Porque él tenía que cuidar a los suyos, estaba ahí juntos, enseñando a esos 12 hombres, para él irse y mandar el Espíritu Santo para que ellos salieran por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Por qué se hicieron esas cosas? Porque tenían el Espíritu Santo en ellos. Y bueno, ¿por qué nosotros predicamos y servimos a Dios? Porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. No podemos servir a Dios y entender la Escritura y obedecer la Escritura si no tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Para nosotros la Biblia es lámpara a nuestros pies, es luz. Y vivir la Biblia es vivir la luz. Por eso Cristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Fuimos escogidos para hacer luz, no tinieblas. Por eso vivimos como hijos de luz. Y ese es el esfuerzo que hacemos diario. Cada uno de nosotros que conocemos a Cristo, nos esforzamos en ser luz. No es que, ya soy luz, ando en la vida alumbrando. No, la vida cristiana es un esfuerzo. Voy a la Escritura, me muestra que tengo que esmerarme más en vivir mejor, ¿verdad? Para alumbrar más a los perdidos, ayudar a mis hermanos, para que mi vida pueda ser de bendición. Y bueno, el Espíritu Santo también viene junto con ¿qué? Con dones. Después en su casa, si quieren, lean 1 Corintios capítulo 12 y habla de los dones. El Espíritu Santo viene con dones. Bueno, si yo tengo el Espíritu Santo, voy a servir. ¿A quién? ¿Al mundo? ¿A mí? ¿A mi bolsillo? No, voy a servir a Dios y a mis hermanos, porque para eso son los dones espirituales, ¿verdad? El Espíritu Santo viene con dones para recibir. Ellos recibían el Espíritu Santo, cuando recibieron, el Espíritu Santo de los apóstoles, en Hechos capítulo 2, ¿qué hicieron ellos? Bueno, ahora sí recibí el Espíritu Santo. Señor, voy a vivir para mí, voy a buscar mis éxitos, voy a buscar plata. No, ellos empezaron a predicar en diferentes idiomas la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando viene el Espíritu Santo en la persona, es para predicar la palabra de Dios y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Es para eso, hermano, y para servir a Dios. Juan capítulo 14, versículo 18 al 19. No dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Bueno, le está hablando a sus discípulos. Él se iba a ir, ¿verdad? Pero él se iba a ir, iba a morir en la cruz, iba a ser sepultado, pero después iba a resucitar. ¿Y qué pasó después que resucitó? Se le apareció a ellos, ¿verdad? Y entonces le dijo, van a ver que estoy vivo, yo soy la vida. Van a ser fortalecidos al ver al Señor resucitado. ¿Se dan cuenta? El maestro, aquel que amaban, muerto, toda la esperanza que tendrían esos hombres, habían dejado todo. ¡Qué horrible! ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora nos encerramos en el aposento alto. Vamos, nos encerramos y estamos ahí. ¿Qué va a pasar? Y ahí estaban los discípulos, llenos de miedo. ¡Qué horrible! ¿Qué va a pasar? Golpeaban la puerta y no abra que vienen los romanos, vienen los judíos, nos van a matar. No abra. Cuando viene Cristo y se le aparece, ¿qué le dice? Paz a vosotros. ¿Por qué le dice paz a vosotros? Porque estaban afanados, preocupados, estaban con miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenían a Cristo, no tenían al Consolador al lado. Por eso estaban tan afanados. ¿Saben qué? Cristo se le aparece y eso fue, vino otra vez a consolarnos. ¡Qué bueno! Pero Él se va y manda el Espíritu Santo y esos hombres no pararon hasta morir. ¿Por qué? Porque tenían el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Bueno, y eso es lo que Dios nos da a nosotros. El Espíritu Santo, ¿para qué? Para vivir para Él. Mateo 28, versículo 19 al 20. Mateo 28, versículo 19 al 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, ¿saben qué? Esta es la ordenanza que tenemos. Y si tenemos el Espíritu Santo, lo estamos haciendo. Somos testigos de Cristo, ¿verdad? Estamos sirviendo a Dios. ¿Hablando de quién? De Cristo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. ¿Por qué sé que estoy permaneciendo en los caminos de Dios? ¿Por qué estamos aquí? Porque tenemos el Espíritu.
no por nuestra fuerza, no porque somos una gran persona. ¿Sabe qué? Nosotros, por lo menos yo soy el más pecador de todos ustedes. Yo estoy acá porque es por Dios, no por mí. No es por mí, ni por mi carne no quiere estar acá. Es el Espíritu que me trae a predicar, es el Espíritu que me hace alabarle, es el Espíritu que me hace orar, es el Espíritu que me hace servir. No es Gustavo, es el Espíritu Santo que está en mí. Por eso la última parte del versículo 19 de Juan 14, cuando estamos, la última parte dice, vosotros también viviréis. Vosotros también viviréis. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo y otra vez correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Romanos capítulo 6, versículo 10 al 13. Romanos 6, 10 al 13. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, más cuanto vive, para Dios vive. ¿Para quién vivimos? Para mí. Para lograr. No, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, Pablo está exhortando a la iglesia de Roma que no vivan para sí, sino que vivan para Dios. Lo mismo está hoy en día diciéndolo a nosotros. ¿Qué tengo que hacer, Pablo? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, en sus deseos carnales. Eso es lo que quiere decir concupiscencia. Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, es lo que vimos hoy en Corintios, sino presentad vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Mi cuerpo ya no vive para mí, vive para Dios. Está para obedecer las Escrituras. Capaz que antes vivíamos peleando, usábamos nuestras manos para pelear. Pero ¿saben qué? Del momento que Dios nos salva, estas manos están para ayudar, están para amar, para abrazar, para dar la mano, ¿verdad? Capaz que antes usaba mi boca para chusmear, ¿verdad? Y hablaba mal de todo el mundo, pero ahora Dios me salvó. Mi boca está para qué? Para bendecir. Antes usábamos nuestra boca para maldecir, pero ahora la usamos para bendecir. ¿Se dan cuenta el cambio que tiene que haber? Por eso Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo. Ya ahora somos hijos de Dios, no podemos estar sirviendo al pecado. Colosenses capítulo 3, las hermanas están estudiando Colosenses, así que bueno, más o menos ya saben lo que voy a decir. Colosenses 3, versículo 1 al 4. Colosenses 3, 1 al 4. Si podéis haber resucitado con Cristo, bueno, si tú has resucitado con Cristo, si es cierto que has resucitado con Cristo, ¿qué dice la Biblia? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Es un mandamiento. Si se dan cuenta que acá no está hablando, bueno, si habéis resucitado con Cristo, si vos querés, buscá. Si tenés tiempo, buscá. No dice buscar. Es un mandamiento. Busca las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba, no en la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Verdad? Así que bueno, hermanos, tenemos que buscar las cosas de arriba. Si es que Cristo está en nosotros. Si es que Cristo está en nosotros. Así que bueno, debemos de estar examinando nuestras vidas. Debemos de estar examinando nuestras vidas si estamos viviendo de acuerdo a las Escrituras. Juan 14, versículo 20. Juan 14, 20. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿En qué día? Cuando venga el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, ¿verdad? Van a ver ellos la comunión íntima. También puede estar hablando, ¿verdad? Cuando el Señor venga, ¿verdad? Y se le aparezca a ellos, resucitado. Puede ser las dos cosas. Pero yo me inclino más que sea cuando Él fue a los discípulos resucitados, ¿verdad? Y ellos iban a ver al Hijo de Dios, y iban a decir, Él vive, Él es la vida, ¿verdad? Y ahí eso lo iba a ayudar a tener fortaleza para esperar al Espíritu Santo, para esperar las promesas de Dios. Bien, creo que se me ha ido el tiempo, así que bueno, vamos a parar acá en el versículo 20, muy profundo. Ojalá que bueno, estemos mirando nuestra vida
si estamos guardando los mandamientos de Dios, si es que verdaderamente amamos a Dios, o simplemente seguimos a Dios por sentimiento. Bueno, lo bueno es que hoy es día de salvación. Dios dice en su palabra, arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa el Evangelio? Que Cristo murió por nuestro pecado allí en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios, allí intercediendo por los suyos. Bueno, creyendo en eso hay salvación. Bueno, si nosotros como creyentes hemos bajado nuestro amor, ¿verdad?, nuestra obediencia a Dios, también hoy es día de confesar pecados, para que la iglesia esté pura y esté limpia. ¿Por qué? Porque Cristo viene a buscar cristianos que se esfuerzan en vivir en santidad, que se esfuerzan en vivir las Escrituras. Tenemos que, ¿verdad?, como creyentes, examinarnos todos los días y pensar, ¿cómo estoy amando a Dios en mi diario vivir? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque tú has hablado, Señor, y tu palabra es tan profunda. Oh, ayúdanos, Señor, a retener, que el Espíritu Santo nos esté haciendo recordar todo lo que tú nos estás enseñando, Dios. Porque un día vamos a estar dando cuenta de lo que tú nos has enseñado delante de ti. Oh, Padre, que no tengamos en poco tu palabra, sino que la amemos y andemos en temor hacia ti, en respeto, en reverencia, Padre, en santidad, porque tú te mereces toda la gloria y todo el honor, no solamente con nuestros labios, nuestra boca, sino con nuestra vida, con nuestros miembros, nuestros cuerpos. Señor, tú nos has mostrado que nuestros cuerpos están para el servicio tuyo. No somos más nuestros, sino somos tuyos. Y Señor, que podamos demostrar al mundo, aquellos que nos ven vivir, que están al lado nuestro, que nuestro cuerpo está santificado, está puesto aparte para el servicio tuyo. Padre, ruego por salvación de alma en este lugar. Ten misericordia, oh Dios. Y gracias por traernos a cada uno de nosotros. Toda la gloria, toda la alabanza es para ti, porque vemos tu misericordia y tu gracia, dándole la oportunidad a las personas a que se arrepientan y crean en tu Hijo. Dándole la oportunidad a tu iglesia a que confiese el pecado y se aparte, porque tu Hijo viene pronto, para que estemos pronto para irnos con Él. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos. Y bueno, por favor compartan. Y bueno, hay trabajo para hacer. Debemos esforzarnos en esta vida cristiana para la gloria de Dios, vivir para Él y Él sea honrado. Muchas bendiciones y que pasen bien.